¿Qué tema tenemos para conversar hoy? La verdad que es uno de los temas que a mí más me gusta compartir por lo lindo de lo que pasó. Me encanta ver cuando los planes de Dios se cumplen. Me encanta ver cuando los hijos de Dios pueden ser usados poderosamente por Él para cumplir sus objetivos en este mundo. Y de eso se trata el estudio que vamos a estar haciendo hoy, la historia que vamos a estar repasando hoy, que está en el capítulo 3 de San Juan, desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Vamos a leer solamente algunos textos salpicados de esto. Ustedes léanlo como siempre tranquilos en sus casas y van a ver qué espectacular que es este tema. Saben que este relato está abarcando en líneas generales lo que pasó durante unos 8 meses. Es un tiempo en el que Jesús estuvo trabajando muy especialmente en todo el territorio de Judea. Judea es el entorno de Jerusalén, las ciudades vecinas de Jerusalén, las aldeas, pueblos y Jerusalén propiamente. Jesús dedicó esta primera parte de su ministerio a trabajar en este lugar, porque era donde estaba el centro de su pueblo, los líderes de su pueblo. ¿Saben qué espectacular hubiera sido si los líderes del pueblo de Dios y el pueblo de Dios hubiesen recibido al Salvador con los brazos abiertos? Después de todo, los líderes decían ser dirigentes y seguidores de Dios. El pueblo se llamaba el pueblo de Dios y decía seguirlo. Decían, pero la verdad es que tristemente la realidad mostró que las cosas eran muy distintas a lo que se decía. Y comienza la historia de hoy en el versículo 22, donde dice que después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Ahora, un punto espectacular para tener en cuenta sobre lo que acabamos de leer es que dice que Jesús también con sus discípulos predicaban, enseñaban y bautizaban. ¿Ustedes se imaginan la eficiencia de la predicación de Cristo, dirigido, guiado y bendecido poderosamente por el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios lo debe haber usado para que un montón de personas encuentren el camino al reino de los cielos a través de las palabras de Jesús? ¿Cuántas personas habrán sentido que por fin su vida religiosa tenía sentido? Por fin encontraban los porqués de tantas cosas que no entendían. Y bautizaban. La obra de Dios a través de Jesús y sus discípulos era algo impresionante. Ahora, cuando yo les digo esto, también estoy pensando otra cosa. Lo impresionantemente eficiente que era la obra de Juan el Bautista, haciendo una tarea muy similar. También predicando el arrepentimiento, predicando la necesidad del bautismo, de la entrega a Dios y la cercanía al reino de los cielos. Los dirigentes de aquel tiempo estaban ya con bastante miedo por lo que veían que estaba haciendo el Bautista. Sentían que la situación se escapaba de su control y eso no les gustaba nada. Pero ahora hay que sumarle que Juan era más eficiente aún. Cada vez, cuanto más tiempo pasaba, más eficiente era él en su predicación. Y ahora se sumaba Jesús trabajando en paralelo con él. Los dos eran una potencia revolucionaria que estaba sacudiendo a Judea. Y esto aterraba a los líderes religiosos y políticos de Judea. Ahora, no solamente a ellos, también aterraban a Satanás, porque se daba cuenta que su reino estaba siendo sacudido, saqueado, y no lo podía impedir. Él no podía vencer ni a Cristo ni a Juan el Bautista. Entonces usó una estrategia que generalmente es muy eficiente. Dice que también estaba Juan bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió todo antes de que Juan fuese encarcelado. Antes de que Juan sea encarcelado, trabajaron mucho tiempo en paralelo Jesús y Juan el Bautista. Dice que el versículo 25 que acá se ve la obra de Satanás, ¿no? Cómo fue buscando la vuelta para neutralizar la obra de Jesús y de Juan el Bautista. Con ellos no podía entrar, entonces buscó entrar con sus discípulos.
Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Básicamente, ¿qué es lo que le estaban diciendo los discípulos de Juan el Bautista? Se había armado una cierta discusión sobre si Jesús tenía derecho a bautizar o no. Es como que la marca registrada la tenía el Bautista, Juan el Bautista. De hecho, nadie le decía Juan hijo de Zacarías, no, le decían Juan el Bautista porque era su sello identificatorio. Ahora Jesús también estaba bautizando, entonces parecía que lo que Jesús estaba haciendo no era ético. Les parecía a los seguidores de Juan el Bautista que lo que Jesús estaba haciendo no era correcto. Es como que se estaba aprovechando Jesús de todo el trabajo que había hecho el Bautista y sus discípulos para ahora, aprovechando el sacrificio de ellos, él tomaba eso y seguía adelante. Y ahora él se quedaba con la fama y demás. Y con esta queja van a Juan el Bautista diciéndoles: Maestro, tenemos que hacer algo. Esto, así como está, no está bueno, así no puede seguir. Así actúa Satanás, ¿no? Muchas veces. Y saben que con estas dudas, a través del orgullo, la envidia, logró neutralizar o por lo menos detener muchísimo de la obra que estaba centralizada en el Evangelio para centralizarse en luchas internas. Miren qué cosa, ¿no? La respuesta de Juan me parece impresionante, porque la verdad que el planteo de los discípulos de Juan el Bautista parecía sensato, ¿no? Nosotros hicimos todo el sacrificio, empezamos desde cero y ahora vienen ellos y no es ético lo que están haciendo, está mal lo que están haciendo. Parecería tener algún sentido, pero miren, claro, ellos, o sea, tenía sentido desde el punto de vista humano, ¿no? De quien no ve mucho más que lo que está delante de sus ojos. Por otro lado, tengamos en cuenta, los discípulos de Juan eran excelentes personas. Los discípulos de Jesús eran excelentes personas, pero todos tenían algo en común. Eran tan humanos como vos y yo y tenían tantos errores como vos y yo. Y se equivocaban como vos y yo lo hacemos también. Acá los discípulos de Juan se equivocaron, no eran malas personas. Se equivocaron, vieron las cosas de una manera y bueno, a veces nuestras debilidades humanas nos hacen errar. Pero miren la claridad con la que Juan el Bautista ve las cosas, que es quien debió sentirse quizá ofendido por esta situación, ¿no? Dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes son testigos de que yo dije: yo no soy de Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Él ve las cosas con una claridad completa. Tanto lo que Él está haciendo como lo que Jesús está haciendo solo puede hacerse cuando Dios es el que bendice, Dios es el que da el poder y Dios es el que a través de su Espíritu Santo puede lograr la eficiencia en la obra que se hace. Ahora, siendo que ambos estaban siendo parte del plan de Dios, qué buena pregunta, miren, ¿no? Esta es la que usó Satanás. Siendo que ambos son parte del plan de Dios, ¿quién es el mejor? Linda pregunta para arruinar las cosas, ¿no? Pero esta pregunta no arruinó las cosas en la mente del Bautista. Es más, él les aclaró a sus amigos: miren, ustedes escucharon mis predicaciones, saben que yo siempre dije lo mismo. Dije que yo vine a preparar el camino para el Cristo, para el Mesías. Jesús es el Mesías. Y entonces les cuenta como una especie de ilustración para que entiendan. En aquel tiempo, cuando había una boda, el novio elegía a un amigo que era quien se encargaba de hacer todos los preparativos con la familia de la novia, familia del novio, todas las cuestiones que tienen que ver con las preparaciones del lugar, que haya la comida y las cosas, que esté todo preparado. El amigo del novio es el que preparaba todas las cosas. Cuando en la ceremonia el novio recibía a la novia y se encontraban, la función de este amigo pasaba a un segundo plano absolutamente. Se retiraba completamente y la figura en todo pasan a ser los novios, como corresponde, por supuesto. Y Juan dijo que él tomaba ese papel. Dijo: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Él estaba... Qué loco, ¿no? Porque miren, lo que entristecía y aún enojaba a los discípulos de Juan,
con una mirada más como ve Dios las cosas que como los hombres lo ven, él se alegraba con lo que estaba pasando. A unos los ofendía, a él lo alegraban. Y inclusive más allá, porque la última expresión dice, miren, inclusive Jesús tiene que crecer más, y mucho más que lo que ustedes ven que está creciendo. Y yo, en cambio, tengo que bajar mi perfil y tener menor importancia e influencia, mucho más que la que estoy perdiendo. Debo perder más todavía. Él debe crecer y yo debo menguar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Él nunca se la creyó, que quizás podía haber dicho, ¿no? Dios me eligió, hice una obra impresionante, ¿cómo ahora voy a empezar a quedar? No, él tenía las cosas claras. Qué lindo es encontrarse con gente que entiende las cosas como Juan las entendía realmente. Qué placer, ¿no? Inclusive después Juan, en los versículos siguientes, cuenta cómo hay una gran diferencia entre él y Jesús, porque Jesús viene del cielo y cuando él cuenta las cosas, él puede contar testimonios que nadie más podría dar. Nunca Juan podría ser un rival de Jesús, trabajaban en equipo, pero Jesús es el Hijo de Dios. Juan es el que vino a preparar el camino simplemente. Y tal vez con estos pensamientos podría cerrar el tema, ¿no? Porque aunque hay algunos pensamientos más todavía, creo que lo esencial lo hemos compartido. Y quizás lo más importante de todo, a mí me gustaría también, tal vez al cerrar esta meditación, que nos tomemos un momentito para pensar, porque muchas veces las cosas como las vemos nosotros pueden engañarnos y provocar problemas innecesarios, ¿no? Y cuando estas cosas pasan, ¿de dónde te parece que vienen? Miren, lo que pasó con los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús es una muestra típica de la manera como a Satanás le encanta trabajar. Él es especialista en generar divisiones. Jesús y Juan luchaban con un mismo fin, en paralelo. No se estorbaban, simplemente sumaban. Y los dos hacían una obra arrasadora, revolucionaria en Judea. Pero esto despierta en el enemigo, en Satanás, una reacción lógica. Él está viendo saqueado su reino, tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona? Sembrando cizaña en el corazón de las personas. Donde ve que hay alguien en quien puede entrar, siembra la discordia, el orgullo, la envidia. Y así logró hacer esa diferencia, esas discusiones, y de pronto resulta que donde está concentrado todo, en vez de ser en alcanzar a personas para que conozcan a Jesús y entiendan que el reino del cielo se ha acercado, es ¿él tiene derecho o yo? ¿Es mejor él o nosotros? ¿Quién empezó primero? Disputas internas que arruinan la tarea que Dios quiere que se haga. Ojalá vos y yo nunca nos prestemos para esto. Y si nos prestamos, como se prestó los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús también, a estas discusiones que terminan estorbando el avance de la causa de Dios, ojalá nos demos cuenta a tiempo y recapacitemos. Nosotros no debemos ser personas que dividamos la iglesia, no debemos ser personas que pongan piedras de obstáculo. Si alguien está trabajando, dejémoslo trabajar. Nosotros hagamos nuestra parte. Dios dirige, Dios coordina. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere a cada uno. Y entonces el desafío que te dejo ahora es este. Ojalá sientas también la invitación de Dios en esta oportunidad. La invitación de Dios a ver las cosas como Él las ve. No como los hombres fácilmente las vemos, porque nuestra mirada muchas veces se deja engañar por lo corto de vistas que somos. La mirada de Dios es una mirada que está por encima, una mirada que tiene una comprensión muy superior. Y entre la mirada de Dios y la mirada mía, una cosa está seguro: Él siempre tiene razón. Que Dios nos bendiga para que tengamos la sabiduría de elegir su dirección en nuestros pasos, y que así sea hasta que Él nos venga a buscar. Que Dios nos bendiga.